¿Cuál es tu trabajo? ¿Por qué le pagan? ¿Qué notan? ¿Qué notan con la pregunta? Quiero decirles que ese no es su trabajo. No, me van a disculpar. Va a decir, ¿ya vamos a empezar a entrar en problemas? Sí. Vale ejemplo. Siempre que preguntamos, ¿cuál es tu trabajo? Es bien complicado porque la gente no sabe cuál es su trabajo, incluso no sabe por qué le pagan. A veces pensamos que lo sabemos. Se los voy a demostrar. Vamos a suponer, un equipo de fútbol, contesten, ¿cuál es el trabajo de un defensa? Defender, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es el trabajo de un delantero? Meter goles, así de fácil. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Cuál es el trabajo del equipo? Ganar partidos. Ahora, el punto aquí es, ¿cuál es el trabajo principal de todos y cada uno de los miembros de un equipo? Ya dijimos cuál es el objetivo del equipo. Se supone que lo que vamos a hacer es ayudar a que el equipo gane. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cuál es el trabajo principal de un defensa? ¿Cuál es el trabajo de un defensa? Que el equipo gane. ¿Y de un delantero? Que el equipo gane. ¿Qué pasa cuando yo no pienso de esa manera? Imagínate, 5 minutos por terminar el partido, voy 1-0. ¿Qué le dirías tú como técnico al defensa? ¿Qué haces? ¿Lo mandas al frente? Da lo mismo perder 2-0 que 3-0. ¿Estamos de acuerdo o no? Defensas, súbanse. Ahora, ¿qué pasa si el defensa te dijera, lo siento, yo soy defensa, no delantero? ¿Te lo puede decir? Sí, porque le pagan para ser defensa. ¿O no? ¿Qué harían ustedes? Contadora, necesitamos solucionar un asunto allá de fabricación. Yo soy delantera, no soy portera. Podríamos pensar. Vuelvo a preguntarles, ¿cuál es su trabajo aquí en esta empresa? Que el equipo gane, que la empresa sea rentable. Sus áreas, eso no tiene nada que ver. ¿Se fijan que en lo que decimos que trabajamos, no estamos trabajando? Ahora, ¿eso afecta la mentalidad? Claro que afecta. El momento de levantar una silla, de hacer un reporte, de hacer algo, ¿afecta eso? Claro que afecta. ¿Qué generó la conducta del defensa? Pensar o la creencia de que esa es su función. Cuando yo empiezo a pensar que lo que yo hago es mi función y por eso me pagan, las cosas se empiezan a complicar. ¿Qué trabajas? Administración, en calidad, en recursos humanos y por eso te pagan, sí, por eso me pagan. Hacer que el equipo gane. Es muy diferente. No tiene prácticamente nada que ver con lo otro. Cuando falta gente en las áreas, ¿a quién culpamos? Recursos humanos. Porque pensamos que es un problema de él. Dice, tú te encargas de contratarlo y yo me encargo de correrlos. No hay problema. El único que pierde es el equipo porque los costos los asimila la empresa y a veces pareciera que estamos jugando para nuestro equipo, para nuestro, no para la organización. Si mi área está bien, es una bronca de los demás. No es cierto. Si tu área está bien y los demás no están bien, el equipo pierde y al final tú pierdes también, aunque tú en tu equipo ganes. Y eso es muy delicado. ¿Debo preocuparme porque él pierda? Claro, porque me va a pegar a mí indirectamente, pero es que yo no soy de esa área, no tiene nada que ver. Él pierde, todos perdemos. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Es una viga sobre el piso de 10 centímetros de grueso, 3 centímetros de ancho, 10 metros de largo. Si yo te pidiera que cruzaras con esa capacidad que tienes, porque es tu función, cruzar de un extremo A un extremo B, la pregunta es sobre el piso, ¿lo podrías hacer? ¿Qué piensan? Sin ningún problema, la viga cruzaría. Ahora, ¿qué pasaría? Que yo te pidiera que hicieras exactamente lo mismo con esa misma capacidad. Sin embargo, que tomes en cuenta que se encuentra pues, más o menos como a 200 metros de altura sobre 2 rascacielos. Misma actividad, misma acción, misma tabla. ¿Tienes capacidad o no? Lo demostraste aquí. Si yo te pidiera que cruzaras, ¿lo harían tan fácil como la primera vez? Bueno, hay gente que trabaja en altura, no tiene problema, pero los normales, ¿lo harían? Posiblemente no. ¿Por qué razón? Miren, el mundo exterior depende mucho del mundo interior. ¿Cómo reacciono yo ante que el equipo gane o pierda? ¿Cómo reacciono a que yo haga las cosas bien, no importándome los demás? Tiene un efecto tremendamente grande. No entender ese principio. ¿Por qué a veces no reacciono como voy a reaccionar? Bueno, en el caso de la tabla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el momento de percibir el vacío? Desde chiquito el ombligo y otras cosas más, pero vamos suponiendo que el ombligo te quedas paralizado. Es bien interesante esto. La capacidad está instalada. El recurso está ahí. ¿Qué cambió? Cambió el contexto. No nos gusta que nos cambien los contextos. Nos gusta movernos en algo conocido. En cuanto me ponen a hacer una cosa que no es, eso no me corresponde a mí. 1000 cosas sacamos. Mientras sea conocido, aunque no me corresponda, pero me guste, lo hago. ¿A poco no? Oye, ¿por qué haces eso? No sé, me lo asignaron y me gustó, yo lo hice. Cuando ni siquiera aparece en tu descripción. Qué casualidad. Fíjense, hay una reacción neuroquímica entre la mente y el cuerpo. Yo siento cosas. En cuanto percibo el vacío, no es solamente la percepción, sino que internamente hay un cambio químico. La felicidad, el bienestar. Ahora, los pensamientos hacen que el cerebro produzca una química que te hace sentir exactamente como estás pensando.
Tú piensas algo, tú percibes algo, automáticamente el cuerpo genera una química que respalda eso que estás pensando. Estoy enfadado, química de enfado. Me siento feliz, química de feliz. Automático. ¿Cómo es posible? Porque el pensamiento, la percepción genera un estado químico y ese estado químico se tiene que igualar a ese tipo de pensamiento. O sea, están empatados, no trabajan independientes, están relacionados. La mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Significa que la mente las produce. No existe la enfermedad, existen las bacterias, los virus, pero automáticamente yo puedo generar a través de la mente estados que me produzcan la enfermedad. El cuerpo no se enferma solo, es la mente la que sugestiona y genera interno. El punto aquí es, en cuanto te sientes de acuerdo con lo que piensas, empiezas a pensar de acuerdo a cómo te sientes y se cierra el ciclo. Tengo miedo, automáticamente genera una acción química, eso me hace que el cuerpo se sienta de acuerdo a cómo pienso. Una vez que sucede eso, ya empiezo a actuar igual como pienso. Pienso de una manera, genera un estado, el estado me genera una igualdad con el pensamiento y se hace un ciclo y se sigue de manera indefinida. Este ciclo de reacciones se llama estado del ser. ¿Cómo me encuentro yo? ¿En qué estado me encuentro? En ese ciclo. Y uno dice, oye, es increíble. Y sucede en segundos. Por eso, mucho del carácter que tenemos, mucho de lo que estamos viviendo, tiene que ver con esos ciclos, pero son ciclos químicos, son reales, no son solamente de pensamiento. Por eso, parte de nuestra identidad, sobre todo la que nos describe, es estoy enojado, estoy temeroso, soy positivo, estoy feliz, soy innovador. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no somos eso. Es algo que nosotros hemos creído que somos. Es que yo soy muy estricto. No inventes. Es que yo soy muy enojón. Es que yo soy muy positivo. No. Lo que has generado es un pensamiento que te ha generado un estado químico que se ha igualado con tu pensamiento y ha cerrado el ciclo. Y uno dice, entonces no soy así. No, así no naciste. Tú te convertiste en eso. ¿Cuántos familiares ven ahora después de 15, 20 años y los saludan y los visitan y es otra persona? Era una Margui y resulta que es bien positivo, o era una persona muy entusiasta y lo ves demacrado, apático, y dices tú, bueno, ¿qué fue lo que pasó con esta persona? Fue generando estados y son adictivos los estados y se van ciclando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Los pensamientos son el lenguaje del cerebro. El cerebro, su lenguaje es el pensamiento. Todo lo que yo estoy pensando, ese es un lenguaje que tiene el cerebro como parte consciente. Sin embargo, los sentimientos es el lenguaje del cuerpo. Los sentimientos no los percibimos a través de los sentidos. El cuerpo es el que lo siente. La incomodidad, el enfado, el no bienestar, la infelicidad, el cuerpo es el que lo siente, no es el pensamiento, no es la mente, es el cuerpo, porque genera un estado. Por eso cuando yo hablo conmigo, me estoy comunicando a nivel de pensamiento, pero cuando el cuerpo siente, ese es el lenguaje del cuerpo. ¿Qué estás sintiendo? Entonces cuando uno dice, chihuahua, eso es el lenguaje del cuerpo. Ahora, fíjense en esto, cuando queremos ver hacia el futuro, el cuerpo cuya moneda de cambio, ese sentimiento se resiste a cambiar. Por eso es muy complicado cambiar hábitos, porque los hábitos no están instalados en la mente, están instalados en el cuerpo, porque la instalación tiene que ver con química y la química tiene que ver con sentimientos. Entre más se repite, más se instalan. Por eso cuando la gente empieza a tratar de cambiar, es muy, muy complicado. Entonces, quitarnos hábitos de conducta que no son sanos, no sabemos cómo hacerle. Por más que queramos, nos seguimos enojando con cosas que no deberíamos enojarnos. Y es cuando uno dice, oye, tengo que hacer algo. Si te has enojado todo el tiempo, has generado un ciclo y es totalmente oculto a tu mente consciente, es inconsciente. Eres un profesional en sentirte infeliz. Tú solo te pegas en la torre. Oye, ¿cómo lo hice eso? Pues a través del ciclo. Fácilmente. Tu pensamiento sobre algo negativo generó un estado químico que a la vez ese estado se igualó con tu pensamiento y conforme lo fuiste repitiendo, se fue haciendo un canalito. Ustedes van al cerro antes de las lluvias y ven los riachuelos que bajan de los cerros y tú vas a acampar y ves que está nublado. La pregunta es, ¿pondrías al principio del arroyuelo, pondrías tu tienda de campaña ahí diciendo, si llueve, lo más seguro es que el agua tome otro canal y se vaya por otra parte? ¿Pensarías eso? No, lo más seguro es que pase por ese canal. Así es que mejor mueve tu tienda de campaña. Fin de la conversación. Cuando uno tiene un pensamiento y es cíclico, va formando ese tipo de surcos que después, sin darte cuenta, funcionan de manera automática. Por eso nuestra apariencia, nuestra salud, la forma en que actuamos, tiene que ver con ciclos que son ajenos a tu pensamiento, son automáticos. Si son buenos, pues qué bueno, pero si no lo son, van en contra tuya. Y aunque tomes medicamentos, aunque vayas a un tratamiento, igual te vas a morir. Y te vas a morir, lo peor del caso, infeliz, que es lo más triste del asunto. Oye, ¿cómo puedo romper ese círculo vicioso? Ese es el punto. ¿Cómo rompemos ese ciclo para empezarnos a entrenar para hacerlo reversible? Si es reversible, claro que es reversible. Tarda más, pero sí es posible. Eso pasa siempre. Fíjense, por esto, los pensamientos positivos no bastan por sí solos. Aquel que te vende el espejito de que si piensas positivo vas a triunfar, que la mentalidad, no inventen, porque no está en la mente el asunto, está en el cuerpo. Lo repito de otra manera, todo lo que tenga que ver con sentimientos está alojado
en el cuerpo, no tiene que ver con cosas mentales. Entonces, ¿qué dice? El que intente superar con sus pensamientos lo que siente en su interior, se encontrará con una gran barrera. Si ustedes intentan solamente con el pensamiento positivo salvar una situación, no lo van a poder lograr simplemente porque no están atacando la causa raíz. Ahí no está el asunto. No está en pensar positivo o en pensar negativo. El ciclo está establecido, el programa ya está instalado y funciona independientemente de ti. Ya eres amarguis, funcionas solito. Ya, o sea, tú no te das cuenta, pero tu actitud es una actitud negativa y cada vez que la repitas, seguirás generando esa química que te va a pegar y eso es una afección física. Entonces, es un problema instalado químicamente. Los drogadictos, por ejemplo, para lavarlos, tienen que dejar de consumirlo y luego le hacen transfusión de sangre hasta que los lavan. Pero se puede hacer eso químicamente de la sangre. El problema es que los pensamientos vuelven a instalarlo otra vez porque el pensamiento original fue pensar de esa manera, generar una química y que vive de acuerdo con el pensamiento y automáticamente el ciclo se cierra. Ahora, aquí viene el punto interesante. Hemos trabajado tanto con la gente y queremos que la gente mejore, pero a veces la gente no sabe por dónde empezar. Y es cuando uno dice, no es que haya estado trabajando equivocadamente, sino que con mayor o menor eficiencia.